por favor no vengas a nuestra boda si no aceptas que tendremos que cortar lazos. Asintiendo con la cabeza ante esas palabras fue Elizabeth, la esposa de mi hijo mayor. Al darme cuenta de lo mucho que me detestaban hizo que mi corazón se hundiera. ¿Qué he hecho? Para ellos no fue solo cumplir mi papel de madre y suegra, en que me equivoqué. ¿Por qué han llegado a odiarme tanto? Que me digan que me pierda su boda debe significar que es serio, pero no puedo pensar de cualquier cosa que yo pueda haber hecho. Mi esposo tampoco puede. Es imperdonable después de todo el cuidado y la educación que me traten de esta manera. Este comportamiento es inimaginable de un hijo a su madre. Debo hacerles entender de una vez por todas. Aprenderán por las malas lo que significa descuidar a una madre. Mi nombre es Ellen. Soy ama de casa de 55 años. Tenemos 2 hijos. Nuestro mayor, Michael, trabaja en una empresa de la ciudad y gana un buen salario como élite. Por otro lado, nuestro hijo menor, David, siempre ha sido tranquilo, prefiriendo tareas delicadas, por lo que trabaja en una fábrica local, aunque los niños se llevaban bien en sus años más jóvenes a medida que sus egos se desarrollaban. Michael comenzó a despreciar a David unilateralmente, menospreciaba a David frente a nosotros e incluso lo intimidaba en la escuela sin importar cuánto hiciéramos. Regañó a Michael. Su actitud hacia David nunca cambió. Sin embargo, Michael se casará pronto. Su prometido Elizabeth aparentemente trabaja en la misma compañía. Elizabeth también quiere conocerlos, así que organizamos una cena. Dijo que cuando recibimos ese mensaje nos sentimos aliviados, pensando que finalmente podríamos despedir a nuestro hijo, aunque Michael insistió en que David no asistiera. Un restaurante bastante caro donde se había reservado una habitación privada. Al entrar en la habitación que Michael había mencionado lo encontramos a él y a una mujer de carácter fuerte ya sentada. Llegas tarde, mamá y papá. Lo siento, querido, nos perdimos un poco en este lugar desconocido, no me avergüences. Elizabeth escucha todo lo que yo decir y pensar en nuestro futuro. Elizabeth es realmente excepcional. Si alguien como ella hubiera estado a mi lado antes podría haber logrado mucho más. Elizabeth es una perfeccionista mucho más distinguida que ustedes dos. Michael hablaba efusivamente de su prometida Elizabeth sentada a su lado. Elizabeth luciendo complacido intervino. Michael, estás exagerando. Parecía que Michael estaba perdidamente enamorado de Elizabeth ya que no podía dejar de elogiarse a sí mismo o a ella. Realmente me gustaría saber más acerca de cómo se conocieron, lo que los unió, pero incluso cuando pregunté que me despidieron en lugar de insistir en una historia tan aburrida. Preferiría que entendieras las virtudes de Elizabeth. Toda la reunión se sintió como un discurso para Elizabeth, lo que nos hizo sentir incómodos. Mi esposo también parecía incómodo y me alegré de no haber traído a David. Lo he dicho antes, pero Elizabeth está en una liga diferente a la tuya. No la maltrates después de que estemos casados. Trátala con respeto. Ni se nos ocurriría maltratar a nadie. ¿No sabrías que siempre favoreciste a David? Nunca me diste un segundo vistazo. No puedo confiar en que no le hagas lo mismo a Elizabeth. Las palabras de Michael nos dejaron sin palabras a pesar de sus acusaciones. Nuestro enfoque en David fue solo por el acoso implacable de Michael. A David siempre le había preocupado el acoso de Michael desde que eran niños y como padres. Era natural para nosotros tratar de aliviar el estrés de David, incluso cuando le preguntamos a Michael por qué lo hizo, él solo dijo, no me gusta David, sin siquiera abordar la raíz del problema. Sin embargo, interpretar esto como un favor a David fue completamente injusto. No queriendo empeorar aún más la atmósfera, no pudimos tomar represalias contra las palabras de Michael. La tumultuosa reunión terminó sin incidentes, pero estuvo lejos de ser una solución al problema que ustedes están teniendo en años. Dijo unilateralmente decidiendo que vivirían con nosotros después del matrimonio. Elizabeth pareció estar de acuerdo con Michael diciendo provocativamente tienes un hijo que todavía no se ha vuelto independiente, ¿verdad? Supongo que depende de mí. Aclararlo esto me hizo sentir incómodo en lugar de tranquilizarme. David vive con nosotros, pero eso se debe a que nos ayuda activamente, no porque dependa de nosotros. Sin embargo, Michael y Elizabeth se mudaron como si fueran dueños del lugar. Ocuparon habitaciones y actuaron como si fueran los dueños de la casa. Oye, David, limpia el jardín. Ahora es un trabajo adecuado para una persona empleada como tú. Lo siento, pero tengo trabajo, tienes el día libre, hazlo tú mismo. ¿Qué dijiste? Eres realmente insolente. Las molestias de Michael hacia David aumentaron al ver la respuesta madura de David. Me hizo reír a pesar de la situación, pero las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Michael y Elizabeth estaban planeando expulsar a David y a nosotros de nuestra propia casa sin que nosotros lo supiéramos. Esto quedó claro una noche, cuando todos los demás dormían. Fui a la cocina a buscar un poco de agua y noté que la luz estaba encendida en el sala de estar. ¿Cuando finalmente esta casa será nuestra solo un poco más de tiempo? Tenemos que asegurarnos de que esas molestias no vuelvan una vez que nos deshagamos de ellas. Quiero renovar esta casa, está bastante anticuada. Michael se rió de acuerdo con las palabras de Elizabeth y dijo que es cierto. No podía creer que estuvieran tramando algo como esto. Inmediatamente consulté con mi esposo y David,
Teníamos que hacer algo rápido o las cosas podrían empeorar ya que estábamos en pánico sobre qué hacer. David habló, mamá, déjamelo a mí. Un plan perfecto. Las palabras de David fueron tranquilizadoras, pero el plan que compartió requería paciencia. Si todo iba de acuerdo con el plan de David, podríamos darles una lección a Michael y su prometido y expulsarlos, por eso decidimos seguir el plan de David a pesar de los problemas de la vida. Continuó y se fijó la fecha de la boda de Michael, eligieron un lugar encantador cerca. Pensé en tenerlo en el campo, pero el lugar que nos mostraron era realmente agradable, es un poco caro, pero podemos permitírnoslo fácilmente. Michael dijo con una risa que me irritó, pero me contuve. Michael y Elizabeth continuaron enfadándose con David, pero gracias al manejo maduro de David no pareció demasiado doloroso cuando se fijó la fecha de la boda. Fuimos convocados por Michael y Elizabeth preguntándonos qué pasaba con David. Mi esposo y yo fuimos a conocerlos. Solo para sorprenderme por lo que dijeron, queremos que no asistas a nuestra boda, si lo haces cortaremos los lazos. Me quedé estupefacto por sus palabras, pero traté de mantener la calma y le pregunté a Michael, ¿hablas en serio por qué mencionas esto ahora? Simplemente estoy aterrorizada de ustedes, no puedo soportar la idea de estar rodeada de gente así en mi boda. Elizabeth respondió fingiendo llorar, lo que me hizo sentir aún peor, como dije, si no les gusta, cortaremos los lazos. Sería un problema, después de todo, soy el orgullo y la alegría de esta familia, a diferencia de ese hermano inútil. Michael dijo señalando a David. David parecía inseguro de qué decir al ver esto. Finalmente perdí la paciencia. Michael, ya es suficiente. Siempre has mirado hacia abajo. Sobre David, ¿por qué actúas de esta manera? Eres su hermano, deja de tratarlo tan mal cuando hablé. Michael y Elizabeth volvieron su hostilidad hacia mí. Te engaña igual de mal su acto manso y lo malcrías, es este favoritismo entre hermanos que siempre es. Ha sido terrible vivir aquí porque siempre has intimidado a David, eso es solo una excusa, ¿no es así? No pudiste evitar favorecer a David, ¿podrías? No importa cuántas veces dije que no, Michael no escuchó y no pudimos. Él apropiadamente, pero ahora ya tuve suficiente. En ese momento decidí renunciar a mi hijo. Bien, nos abstendremos de asistir a tu boda, lo dije, ya no me importaba. David y mi esposo se quedaron con los ojos muy abiertos ante mi respuesta, Sin embargo, Michael y Elizabeth parecía muy contento. ¿Estás seguro de esto? Podrías terminar arrepintiéndote. Lamento que no hay manera de que una boda sin molestias como la tuya fuera perfecta. Ellos se rieron en contraste, nuestras mentes estaban en paz. No hay necesidad de asistir a su boda y hacernos pasar por cosas desagradables por su. Al final, nuestra familia decidió no asistir a la boda, ni siquiera nos dieron invitaciones, por lo que ir a Devenio habría sido inútil. Compartido con nosotros me hizo mucha gracia. Después de que la boda de Michael y Elizabeth se desarrolló sin problemas, continuaron quedándose en nuestra casa como estaba planeado inicialmente, su lugar de trabajo aparentemente se estaba acercando. Y parecían más ocupados que nunca. Una vez que se completó la transferencia a sus nuevos trabajos y tuvieron su primer día de trabajo, regresaron a casa presas del pánico y llamaron a David. David, ¿cuál es el significado de esto? Confrontaron a David, exigiendo explicaciones. Cuando les pregunté qué pasó, compartieron brevemente la historia de su primer día de trabajo. Mientras les mostraban el lugar, se cruzaron inesperadamente caminos con David, su guía, un gerente senior llamado Tyler Alvera. David lo saludó cortésmente y les informó que David era el presidente de una empresa cliente clave. Pensando en David como simplemente un trabajador de una fábrica, esta revelación los tomó por sorpresa. En realidad David había sido trabajando diligentemente en la fábrica desde que fue contratado, reconocido por sus esfuerzos por el presidente Johnson, quien dirigía la fábrica. Las ideas únicas de David eran esenciales para las operaciones de la fábrica y sus compañeros lo habían respetado desde el principio. Gracias a David, el desempeño de la fábrica mejoró y se convirtió en una opción para muchas empresas. Sin embargo, el presidente Johnson se enfermó. Pero la decisión del presidente Johnson fue firme con el apoyo de quienes lo rodeaban. David ascendió exitosamente al puesto de presidente bajo su liderazgo. El desempeño de la fábrica continuó creciendo. David ya era popular entre los empleados. Ganó aún más confianza como presidente, mostrando una aptitud natural para el puesto actual. La fábrica se ha convertido en una empresa de confianza a nivel nacional y el nombre de David es conocido incluso entre las principales empresas de la ciudad. En tal posición estaban disgustados con el respeto que recibió. Debe haber sido algún engaño, siempre ha sido así con eso. Michael arremetió contra David, si nos hubieras dicho que no habríamos tenido que comportarnos de esa manera, ¿por qué no? ¿Lo hiciste? Cuéntanos. Elizabeth se derrumbó en lágrimas. Su reacción fue decir lo menos ridículo. Llegué a la cima por mi propio mérito. Es tan simple como eso. Entonces, ¿por qué te enojas tanto? David dijo esto con indiferencia, con una expresión inocente en su rostro. David dijo con indiferencia, lo que solo pareció enfurecer aún más a Michael, lo que lo impulsó a comenzar a gritar, no seas arrogante. Sin embargo, David se dirigió con calma a Michael, lo más importante es que hay algo que necesito discutir, es algo crucial para ti.
Creo que de alguna manera mi esposo y yo logramos calmar a Michael y Elizabeth y hizo que se sentaran. David, que había ido a su habitación a buscar algo, lo devolvió y comenzó a compartir la importante discusión que mencionó primero. Eche un vistazo a este dicho. David colocó varias fotos en la mesa. Las imágenes mostraban a Elizabeth con un hombre vestido de manera extravagante. Para decirlo claramente, eran fotos de Elizabeth sorprendida en el acto de infidelidad al ver esto. Michael comenzó a agitarse gritando, «Esto no puede ser cierto». Elizabeth, insegura de qué hacer, comenzó a temblar ya que iba a ser mi cuñada, pensé. Fue prudente hacer una verificación de antecedentes y luego toda esta evidencia salió a la luz con tantas pruebas que no hay forma de escapar de la verdad, acorralada por las palabras de David. Elizabeth se disculpó en el acto diciendo, «Lo siento», incapaz de creer la situación. Michael quedó en completo shock. Verás, esto es lo que sucede cuando no prestas atención a lo que hay dentro. La sonrisa perfecta de David nos hizo reír abrumados por la desesperación. Michael cayó de rodillas. Las inesinadas disculpas de Elizabeth fueron los únicos sonidos que llenaron la habitación. Finalmente, Michael y Elizabeth se divorciaron debido a la implacabilidad de Michael. Por naturaleza, este resultado parecía inevitable después de la aventura. Ha estado encerrado en su habitación y solo salía a comer sin apenas mostrar su rostro. Sin embargo, cada vez que David estaba presente, Michael soltaba un lastimero y huía. Parece que desde ese incidente Michael ha desarrollado un miedo a David. La familia ha tenido numerosas discusiones sobre lo que ver con Michael. En última instancia, con el acuerdo de todos, se decidió que pronto cortaríamos los lazos con Michael. Esta decisión, sin duda, será dura para el estado actual de Michael. Sin embargo, nuestros corazones no son lo suficientemente amplios como para perdonar su egoísmo después de todo este tiempo. Unos meses después, sin ninguna molestia, a pesar de que mi esposo se ha jubilado, vivimos cómodamente gracias a las contribuciones de David. Queremos apreciar a nuestro reflexivo y filial hijo David. De ahora en adelante nos esforzaremos por ser una buena familia para David mientras vivamos. Parece David se va a casar pronto. Su pareja es un colega de la misma empresa con quien mantiene una relación desde hace varios años. Esperamos con mucha ilusión la boda de nuestro querido hijo.